La grandeza de su poder. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo del 15 al 23. Leo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para que con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Bueno, acá estamos viendo a Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso. Y bueno, en esta ocasión él está orando por esta iglesia y dando gracias a Dios y diciendo que siempre en sus oraciones los tiene presentes, dándole gracias a Dios por la obra que Dios está haciendo en ellos. Pero me impacta acá en el versículo 17, cuando dice que os ruega a Dios que les dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento a Él, y que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Bueno, era la petición de Él y que debe ser también la petición de todos nosotros, de que realmente nuestros ojos sean alumbrados con el entendimiento del Espíritu, con la revelación del Espíritu de Dios, porque Dios nos está queriendo mostrar más, revelar más, y quiere darnos más sabiduría, esta sabiduría que viene de lo alto, porque no es sabiduría del mundo, es sabiduría divina de parte de Dios, y eso nos lo quiere dar a revelar a nosotros. Entonces dice que acá, dice en el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Bueno, cuando nosotros conocemos de Dios, Dios también quiere no solo hacernos salvos, sino que también tiene un propósito y un llamado con nosotros. El Señor me pone esa palabra porque muchos aún no saben su llamado, conocen de Dios, pero no conocen lo que Dios quiere hacer en sus vidas, cuál es el llamamiento divino que tiene Dios con ellos y las riquezas de su gloria, porque en Cristo tenemos muchas riquezas, somos coherederos con Cristo, somos los hijos del Dios Altísimo, y por ese lado Dios nos está diciendo que tenemos muchas riquezas de parte de Dios. Entonces eso es lo que Dios quiere revelarnos, y por eso debemos de pedirle a Dios que nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación para poder conocer, entender los planes, los propósitos, el llamado que Dios tiene con nosotros. Pero también en el 19 dice: y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Bueno, empiezo con este título que dice la grandeza de su poder, porque es tan grande su poder que todavía no alcanzamos a conocerlo. Por eso es importante que nuestros ojos sean alumbrados para poder entender su grandeza, su poder, porque ese poder que operó en Cristo cuando estuvo muerto, que lo resucitó de entre los muertos, sentándolo a la diestra, porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre, en los lugares celestiales. Allá está Jesús sentado, pero fue un poder tan grande que ningún otro Dios ha podido.
levantarse la tumba. La única tumba vacía es la de Jesucristo, porque era el poder verdadero, el poder de Dios, el grande poder de Dios, esa grandeza que es el Espíritu Santo que lo levantó de los muertos y venció la muerte. Y venció la muerte. Y esta promesa, este poder que operó en Cristo, también opera en nosotros, porque somos hijos de Jesús, somos hijos del Dios Altísimo y somos coherederos de su gracia. Entonces acá dice que Él está sentado en los lugares celestiales a la diestra del Padre, y dice que sobre todo principado y toda autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombre, no solo este siglo sino el venidero. ¿Qué está queriendo decir aquí el Señor en su palabra? Nos está diciendo que aunque acá en la tierra hayan principados, hayan autoridades, hayan poderes, hayan señoríos, hay el poder más grande que sujetó todos esos poderes, que está bajo los pies de Jesús, que es el poder de Dios. Por eso dice sobre todo, o sea, Él está sobre todo. Por eso el poder de Dios siempre es más grande y no podemos temerle a ningún otro poder. Que es que allí hay un endemoniado, es que allí hay alguien que le hizo brujería, es que allí hay alguien que está sometido o con temores por amenazas. No, porque cuando tenemos a Dios, Dios dice, no temas, yo estoy contigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el poder de Dios. Esos son poderes, pero no son los más grandes. El poder más grande lo tiene Dios y toda la gloria es para Él, porque el poder de Él es tan grande que venció la muerte. Y porque venció la muerte, sujetó todo bajo sus pies. Dice en el versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, sometió todo bajo sus pies. Por eso tenemos la autoridad de Cristo. Nosotros no vamos en el poder de nosotros y no en el poder de Dios. Por eso dice, estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre. O sea, en el nombre de Jesús echarán fuera demonios, sanarán enfermos. Porque es la autoridad que Cristo nos dio. Dice que la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ese poder nos lo ha dado a nosotros que somos su iglesia, que somos su cuerpo. Y cuando nosotros se nos ha revelado este poder tan grande que Dios nos dio, es que podemos entender que no tenemos que temerle a ningún hombre, ni a ningún demonio. Aún los demonios creen y tiemblan. Aún cuando está el endemoniado allá en ese cementerio ganadero, él allá estaba con legiones de demonios. Y esos mismos demonios temblaban y decían, déjanos ir aunque sea a los cerdos, porque temblaban. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Porque el poder de Dios es inmenso. Nosotros no alcanzamos a imaginarnos el poder de Dios. Pero ese poder que habita en Cristo, que operó en Cristo, resucitando el Espíritu Santo, es el que está habitando en nosotros. Porque Jesús dijo, me es necesario que me vaya, pero os dejaré el Espíritu Santo, el Consolador. Y cuando llegue el Espíritu Santo, les seremos testigos de su poder, que es el único que rompe el yugo, que liberta al cautivo, que sana al enfermo, el poder de Dios. A ese poder es que podemos acudir para que nos llene de su poder. Y es el poder que Dios quiere, es ese poder sobrenatural que Dios quiere llenarnos para poder enfrentar la vida, enfrentar las oposiciones, los ataques, todo con el poder de Dios. No es con nuestro poder, es con el poder que Dios, por su misericordia, nos ha delegado, porque siendo nosotros vasos de barro, que somos polvo, el Señor le plació derramar su poder, su tesoro, su evangelio sobre nosotros para que fuéramos soldados de Cristo, que estuviéramos revestidos de su poder. Entonces acá el Señor nos está dando una palabra hermosa donde nos está diciendo, pídele al Señor que alumbre tus ojos para que puedas entender el grande poder de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que está sobre todo principado y sobre toda potestad. Está sobre todo. Él tumba los altares, Él tumba los principados, Él tumba todo lo que haya, Él lo derriba. ¿Por qué? Porque el poder de Él es mucho más grande y es el verdadero poder de Dios. Entonces, esta palabra el Señor me la estaba dando para que le den gracias a Dios, y que oro al Señor yo también para que sea llegando a los corazones, a las vidas, para que no teman si has estado oprimido por el enemigo, oprimido por demonios, oprimido por enfermedades.
Yo declaro con el poder que Dios me da, el poder de Dios, la autoridad de Cristo, declaro que en el nombre de Jesús se rompen cadenas, se liberta el cautivo, se sanan enfermos por el poder de Dios, por el poder del Dios Altísimo y por el poder que venció la muerte. Jesucristo que resucitó, el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo, también es el Espíritu que posa en nosotros, porque somos templo del Espíritu de Dios. Y en el nombre de Jesús nos declaramos libres y sanos para la gloria de Dios. Aleluya. Dios los bendiga.